título que yo le he puesto a este mensaje es Preparando el camino para el Señor. Preparando el camino para el Señor. Y el propósito que el Señor inquietaba para preparar este tema era despertar a la Iglesia para preparar su vida para el mover de Dios. Para que nos movamos, para que dejemos que el Espíritu Santo mueva nuestras vidas, sacuda el polvo y nos levantemos, que no seamos reliquias. Amén. Que no seamos reliquias. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo capítulo 3. Y si esta banda puede abrir Mateo capítulo 3, versículo 3, y esta banda, mi banda izquierda, va a abrir Isaías 43. La derecha, Mateo 3:3. La izquierda, Isaías 43. ¿Bien? ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Mateo 3:3? La derecha. ¿Quién lo tiene? ¿Lo habéis encontrado? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Alguien que lo tenga lo pueda leer. Amén. Estaba en la zona sur, ahora la zona de Isaías. Isaías 40, versículo 3. ¿Qué dice? Dice lo mismo, ¿verdad? Sabéis que de estas palabras de Mateo 3, de Isaías 43 a Mateo 3, pasaron 700 años. ¿Lo sabíais? Y dice lo mismo, ¿verdad? Y dice lo mismo. Pero en Mateo nos indica la venida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era primo del Señor Jesús. Y fijaros, se anunció 700 años antes por otro profeta, por este profeta Isaías. Dice que esta profecía originalmente fue un mensaje de consolación para los judíos en el cautiverio babilónico, de que volverían a Judea, o sea, a Jerusalén, bajo la dirección, la provisión y la protección de nuestro Señor. En el antiguo Oriente había pocas carreteras transitables y había muchos impedimentos. Y cuando el rey salía a ver sus contornos, a ver sus dominios, él mandaba una serie de obreros de su séquito para que fuesen allanando los caminos. Los hoyos los rellenaban, las zonas que habían con pedregales quitaban las piedras, los montes los intentaban reducir. ¿Para qué? Para que ese caminar del rey, ese séquito, pudiese pasar por esos caminos sin dificultad. Esos obreros preparaban esos caminos para el paso del rey. El camino de vuelta a Jerusalén del cautiverio sería para los desterrados como preparar una carretera al gran rey. Todos los fieles deberían participar en la preparación física y material para su venida. Así también Juan tendría la importante tarea, una importante tarea, aún más importante que la anterior, de preparar espiritualmente al pueblo para la venida de Jesús. Juan tenía una tarea muy importante y era de preparar los corazones del pueblo, de ese pueblo que había estado en cautiverio, ¿verdad? Y que seguía estando con lazos, estando ahí oprimido, pero que habían pasado todavía 700 años, ¿verdad? Y todavía no habían sido libres en ese sentido.
Hoy podemos ver que vivimos en tiempos donde muchas voces llenan nuestro ambiente. Redes sociales, medios de comunicación, ideologías, tantas y tantas voces, incluso la nuestra propia, nuestra voz, que está 24 horas del día ahí hablándonos. Pero pocas de esas voces preparan el camino para el Señor. Pocas de esas voces preparan nuestras vidas para el Señor. Hoy Dios sigue buscando voces, no ecos. ¿Sabéis lo que es un eco, verdad? Es la repetición de una voz. Él está buscando voces que clamen en medio del desierto espiritual y anuncien que Cristo viene otra vez. Amén. Dios está buscando voces que proclamen que Cristo viene, que está pronto en venir. El texto dice, voz del que clama. Juan tenía identidad y propósito en su vida. Él sabía y entendía que él no era el centro. Él no era el centro. No dijo yo soy el camino. Él dijo soy la voz. Su identidad estaba claramente definida. Él no buscaba aplausos, buscaba obedecer simplemente. Juan no llegó con luces, Juan no llegó con títulos, presentando títulos, no llegó con multitudes. Llegó con un mensaje incómodo, pero necesario. Su poder no estaba en su apariencia, porque vaya la apariencia que tenía, ¿verdad? Vestido de piel, ¿de qué? De camello. Y comiendo saltamonte. El poder no estaba en su apariencia, sino en la autoridad que Dios le había dado. A veces preferimos nosotros escuchar palabras que nos halagan, ¿verdad? Palabras que nos viene bien al oído, que nos sientan bien, pero que no nos confrontan. Y el Señor en este tiempo trae palabra que confronta a la iglesia, porque quiere que nos quitemos el polvo, que nos levantemos y salgamos de los desiertos. Pero el amor verdadero a veces sacude para salvar vidas. Por ello la iglesia no necesita espectáculos, necesita voces con fuego, llenas del Espíritu Santo, que hablen la verdad, aunque cueste, pero sin temor. Aunque nos cueste, porque nos cuesta, ¿verdad? Nos da vergüenza. Pero no tenemos que temer. Cuando conoces quién eres en Dios, sabes cuál es tu identidad. No necesitas la aprobación del mundo. No necesitas esa palmadita en la espalda, ¿verdad? Que nos sentimos bien cuando nos dan las palmaditas. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Y el único poder que necesitamos es el del Dios Todopoderoso, no es el de la palmadita en la espalda. Juan fue una voz con propósito, con un mensaje urgente, sin adornos. Clamaba, no murmuraba. ¿Sí? Clamaba, no murmuraba. Hablaba con poder, convicción y pasión. Tu voz en la vida diaria, ¿está llevando a otros a Cristo o lo está acercando a ti mismo? Nos lleva a preguntarnos, ¿el mensaje que nosotros estamos transmitiendo en este mundo, en nuestro día a día, está alineado con el corazón de Dios o con nuestras propias ideas que intentamos imponer a otros? Porque podemos imponer a otros nuestras ideas, ¿verdad?
Y no hace falta hacerlo con dureza, sino sutilmente. Y estamos transmitiendo un mensaje sutilmente para acercarlo a nosotros, manipularlos y hacer lo que nosotros queramos. Pero no lo estamos acercando a Cristo, lo estamos acercando a nosotros. La vida de Juan es un ejemplo para nosotros de la seriedad con la que vamos a enfrentar la vida cristiana y nuestro llamado al ministerio, cualquiera que sea tu ministerio. Y no tenemos por qué ser pastor, obrero, ministro, diácono, cualquier que sea tu ministerio, sabiendo que la palabra ministerio significa servicio. Cualquiera que sea tu servicio. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Vivió su vida, el vivir para él era Cristo. Él se concentró en la misión que Dios le había dado. Juan sabía la importancia del arrepentimiento de los pecados. Él sabía esa. A fin de vivir una vida de santidad y de justicia. Hermanos, tenemos nosotros que arrepentirnos. Tiene que haber arrepentimiento en la iglesia de Dios, para que Dios limpie la iglesia. Él no va a traer almas para que sigan sucias. Él va a traer almas para que sean limpias. Y si los que estamos aquí no estamos limpios, esas almas van a seguir siendo sucias. Primeramente tiene que haber arrepentimiento en la iglesia para que la santidad y la justicia de Dios se manifiesten. Y como siervo de Dios, Juan también tuvo miedo de decir la verdad. Aunque para ellos tuvieran que señalar a personas, porque Juan el Bautista tuvo algunos personajes a los que le costó decirle que estaban pecando, entre ellos Herodes, ¿verdad? Y los fariseos con su conducta pecaminosa. Pero tuvo valor y les predicó la palabra. Le dijo: arrepentíos, manada de Ibra. ¿No dijo así? Voz del que clama en el desierto. Fue en el desierto donde Juan fue formado. No fue en el templo, sino en lo secreto. En lo secreto de Dios. Fuera de todo sistema religioso, lejos del bullicio de la ciudad. En esa intimidad con Dios, en tu aposento alto. En tu aposento, Dios te está formando. El desierto representa pruebas, proceso, soledad, formación interna. Un lugar árido, un lugar solitario, un lugar difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces el desierto es donde Dios nos encuentra más claramente, donde nos encontramos cara a cara con Dios, donde no podemos aparentar nada, ¿verdad? Quizás delante de los demás podemos aparentar, pero delante de Dios a solas, el Señor nos conoce de los pies a la cabeza. Moisés fue llamado en el desierto. Elías escuchó la voz suave de Dios en el desierto y Jesús fue probado en el desierto. Es allí donde Dios trabaja el corazón, purifica las motivaciones y establece el carácter de aquellos que quieren ser obedientes a su llamado. Y nuestro llamado es ir y proclamar arrepentimiento, ir y proclamar el año agradable al Señor. Ir
y decirle que Cristo viene. Dios a menudo levanta a sus siervos en secreto en ese lugar de intimidad para luego usarlos en público. La unción nace en lo secreto, en lo íntimo. A veces queremos tener unción para predicar, queremos tener unción para hablar, queremos tener unción para que otros se conviertan, pero no nos conoce ni siquiera el suelo de nuestra habitación, porque no nos arrodillamos buscando al Señor. Ni siquiera cerramos la puerta de nuestra habitación para buscar a Dios en lo íntimo, en lo secreto. Los verdaderos mensajeros de Dios se forjan en el silencio, no en la fama. Y surge una pregunta. ¿Estás pasando por un tiempo de desierto? Dios no te está castigando, te está formando. Pregúntale al Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo de desierto? Dirígeme tú, Señor, enséñame. En lugar de huir, permite que Dios te prepare, te capacite, te forme en ese desierto. Preparar, voz de que clama en el desierto, y dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan predicaba algo que hoy muchos evitan, y es hablar del arrepentimiento. Él no decía, todo está bien, ven a la iglesia y todo va a estar bien. Te va a salir trabajo, te va a salir novia, te va a tener un coche nuevo, todo está bien. Él no decía eso. Él decía, enderecen sus caminos, pongan a bien su vida con Dios, arrepiéntete, cambia tu manera de vivir, el Rey viene. Cambia tu conducta, cambia tu mente, tu forma de pensar, no actúes como antes. El Rey viene, el Rey viene. Él no buscaba seguidores. Juan el Bautista vino solo del desierto, ¿verdad? Él buscaba que la gente estuviera lista para recibir a Jesús. Preparar el camino tiene que ver, espiritualmente hablando, con la acción de Dios en cada uno de los que por el arrepentimiento efectuarán un cambio completo de mente y de corazón. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, hermanos. Y eso es cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se mueva. Cuando realmente decidimos ser obedientes. Este cambio traería como consecuencias que las sendas se enderezaran, las anomalías, las deformaciones del camino se restauraran, allanándose para que fuesen plenamente transitables. Esos obreros, cuando iban delante del séquito del rey, iban quitando todo lo que estorbaba, todas las piedras, todos los hoyos del camino, lo iban rellenando para que las carretas, para que los caballos, para que los mulos, para que los animales del séquito real pudieran pasar sin dificultad. Todo cuanto pudiera ser un obstáculo o estorbara, ellos lo quitaban. Quizá nosotros nos vamos a coger una pala o un pico. Si hay pico con batería o pala con batería, vale, ¿no, Juan? Con enchufe. Pero nosotros tenemos que quitar todo lo que estorba de nuestras vidas. Hipocresía, distracciones, dureza de corazón, santidad aparente. ¿Se puede aparentar la santidad? Sí. Legalismo, moralidad permisiva. Esto está bien, no pasa nada.
tampoco es malo. Corazón lleno de orgullo, pecado o indiferencia. Todo eso debía ser retirado de la senda. Esto es, del modo de vida de quienes esperaban la venida de Dios, alineando la vida y renovando el corazón. En esos caminos, aquellos que veían muy difíciles de pasar, ellos lo ponían derechito para que esos carruajes pudiesen ir alineándose hacia el fin al que quería ir el rey. Su mensaje era directo. Juan no daba rodeos, no ofrecía entretenimiento espiritual. Vení, mira, así se comen las langostas. Las que son chiquititas, se le quita la patita. Él no venía con entretenimiento espiritual y decía, mira, por esto significa. No. Él confrontaba a la gente con la verdad. Él confrontaba a la gente, a las personas, a los judíos, a los fariseos, a todo lo que cogía por camino. Él lo confrontaba con la verdad. Antes que Jesús se manifieste, debe de haber una preparación. Y Dios nos está advirtiendo y nos está llamando. Tenemos que estar preparados. El Rey viene. El Rey viene. Tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados. Antes que Jesús se manifieste, debe haber una preparación. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hermano, si estamos andando en algún camino que a nosotros nos parece derecho y no está conforme a la palabra de Dios, ten cuidado, que esos son caminos de muerte. Date la vuelta, salte de ahí, antes que hacer una revisión de nuestro andar, de las sendas por las que transitamos diariamente, podría librarnos a tiempo de una mala experiencia o de un mal fracaso. Y el que advierte no es mal amigo. El que advierte no es mal amigo. ¿Qué áreas en tu vida, en mi vida, están torcidas y necesitas enderezar? ¿Estás preparando el camino de Dios en tu vida diariamente? Porque no sabemos el día ni la hora. Hay que prepararse diariamente. ¿Quién se peina diariamente? Hay excepciones. Se arregla la barba. Tenemos que prepararnos diariamente, al igual que tú haces con tu cuerpo físico, lo hagamos con nuestro cuerpo espiritual. Amén. Juan sabía que el Mesías venía. Él creyó con todo su corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. Lo tenemos en Mateo capítulo 11, versículo 10. Aunque el camino no fue fácil de preparar, porque no fue fácil y no es fácil, diariamente se enfrentaba a los escépticos, aquellos que eran personas que dudan, que no creen, que no compartían su entusiasmo por la venida de Cristo, del Mesías. Pero Él no dejaba de predicarles. Bajo duras preguntas de los fariseos, Juan compartió su creencia. Y decía en Juan capítulo 1, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es quien viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan creía en Cristo y su gran fe
lo mantuvo firme en su caminar, hasta el momento en el que vio a Jesús y pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como creyentes, hermanos y hermanas, preparamos el camino del Señor arrepintiéndonos de nuestros pecados, para que Cristo pueda hacer de nuestras vidas sendas rectas y templos santos. El Espíritu Santo mora en un templo donde hay santidad y justicia. Juan dijo: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Juan reconoce la dignidad suprema de aquel que venía para acercar el reino de Dios, nuestro Señor Jesús. Juan no se promovía a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuántos hay por ahí que se promueven? Él era la antesala del Rey. Su gozo era ver a Cristo manifestado. Y ese también tiene que ser nuestro gozo. Que Cristo crezca y yo mengüe. Amén. Que Cristo crezca y yo mengüe. Para cuando el Rey de Reyes venga, tengamos el camino preparado. Y Él nos pueda decir y podamos escuchar: ¿cómo? Entra, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Juan fue la voz que preparó el camino para el Señor en su primera venida. Pero es que Jesús tiene que venir otra vez, ¿o no? ¿Lo crees? Hoy tú y yo somos llamados a ser esa voz que prepara al mundo para la segunda venida. Amén. Para la segunda venida, porque Cristo viene por segunda vez. El mundo está en tinieblas, en desiertos espirituales, y Dios sigue buscando voces como Juan el Bautista. Humildes, apasionadas, sin miedo a proclamar la verdad. Y termino diciéndote esto: Dios no necesita multitudes, necesita una voz obediente. ¿Serás tú esa voz? Voz del que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezar sus sendas. Amén. Que el Señor os bendiga.